Conseguir leads o datos de potenciales clientes es uno de los principales objetivos de cualquier empresa B2B, es decir, business to business, que vende a otras empresas. Para ello podemos utilizar estrategias proactivas y reactivas. Pero hoy te quiero hablar de cómo trabajar proactivamente esta captación de leads utilizando una herramienta especializada. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Las empresas cuyos clientes son otras empresas, es decir, el B2B, deben trabajar estrategias de marketing enfocadas a conseguir leads de esos posibles clientes para luego poder convertirles. La clave del éxito radica en utilizar estrategias combinadas, ¿no? Puedes usar, por ejemplo, el marketing de contenidos para ponerlo delante de posibles clientes y captar su contacto para que ellos se descarguen o vean ese contenido. Pero como te decía, debes buscar todas las formas posibles de conseguirlo, ya que en el mix de acciones se encuentra la mayor efectividad. Y para ello te puedes apoyar en empresas que generan bases de datos de alta calidad de otras empresas y te permiten acceder a ellas para usarlas. Hoy te quiero hablar de Camerdata. Esta es la empresa de datos de las cámaras de comercio de España y pone a tu disposición una herramienta que puedes usar tú mismo para localizar aquellas empresas que pueden ser tus clientes y ponerte en contacto con ellas. Pero para mostrártelo creo que lo mejor es que entre directamente en su web y te muestre cómo hacerlo. Y si quieres entrar tú mismo, te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Bueno, ya estamos en la web de Camerdata, camerdata.es, el fichero de empresas españolas más grande y fiable. Bueno, lo primero que puedes hacer es registrarte, nos vamos a acceso a la cuenta y registrarme. Bueno, aquí hay un formulario y podrás ver 50 empresas, no es lo que te regalan, ¿no? De todas maneras, quédate hasta el final del vídeo porque tengo una gran sorpresa que te va a interesar. Aquí tendrías que poner tu nombre completo, tu email, contraseña, repetir contraseña y aceptar las políticas de privacidad y de uso y le darías a enviar para poder validar la cuenta. Una vez tienes la cuenta validada, nos daríamos acceso a la cuenta e introducirías tus datos de la cuenta que acabas de crear. Pues ya estaríamos registrados, aquí como veis estoy con mi cuenta, por lo que vamos a hacer lo primero, bueno, aquí tienes bases de datos de empresas españolas, empresas internacionales, pero vamos a centrarnos ahora en las españolas, ¿no? Al final el proceso es prácticamente el mismo, ¿no? Vamos al fichero de empresas españolas y aquí aparece un formulario donde puedes hacer, bueno, la segmentación del tipo de empresa que te interesaría, ¿no? Aquí tienes una información de tarifas, pero también cuando hagas la selección te dirá el coste de hacer todo esto. También tienes una opción de consultas avanzadas, ¿no? Donde puedes, bueno, hacerlo un poco más detallado, pero sinceramente yo creo que con esta primera parte es más que suficiente porque tiene muchas opciones, ¿no? Fíjate, por ejemplo, podemos hacerlo por el código, el IAE o el CENAE. Imagínate, vamos a hacer una prueba, ¿no? Digo, voy a centrarme, pues imaginaos, en empresas del sector de la hostelería, ¿no? Porque mi objetivo es, bueno, pues sector hostelería, pues voy a marcar sector hostelería y además, ¿cuáles son los subsectores? Oye, pues me interesa empresas de alojamientos, hoteles, bueno, campings y restaurantes y puestos de comida. Bien, voy a marcar esto, le digo seleccionar, NIF, nombre de la empresa, no, esto no lo sé, facturación entramos, imagínate que dices, oye, bueno, a mí es que no me interesan todas las empresas, sino las que facturan a partir de cierta cantidad, ¿no? Esto en B2B es muy común porque hay ciertos tamaños de empresa que no encajan para ciertos servicios. Imaginaos que en este caso digo, no, a mí solo me interesan empresas que facturan por encima del 1,5 millones de euros, ¿no? Voy a ir a empresas, pues de cierto tamaño, hablamos ya de una pyme mediana, ¿no? Tirando a grande o gran empresa. Facturación entramos, vale, si quieres hacer segmentación por número de empleados, importa, exporta, selecciones, en este caso no voy a hacer nada. En la parte de filtro geográfico, pues puedes poner pues autonomía, provincia, municipio, comarca, código postal o dirección. Yo no voy a hacerlo por provincia, ¿no? Imagínate que digo, bueno, pues a mí me interesa la provincia de Madrid únicamente, porque, bueno, pues es donde voy a empezar a seleccionar, ¿no? Mis posibles clientes. Bien, marco provincia de Madrid y si quieres hacer una segmentación que solo contengan determinados datos, ¿no? Pues a lo mejor digo, oye, pues yo solo quiero los que tienen teléfono, ¿no? Porque a mí me interesa, oye, voy a hacer una acción comercial vía teléfono, por lo tanto es imprescindible que tenga teléfono, si no, no me interesa. Y le damos a buscar.
Y en muy poquitos segundos, fijaos que ya nos ha dicho, oye, tienes 576 registros, ¿no? Donde con teléfono, segundo teléfono gratis, bien, que cumplen todo esto, ¿no? Bien, podemos decir, esto es lo que hemos marcado, ¿vale? Selecciona qué datos quieres comprar, si a lo mejor te interesa comprar algún otro dato, puedes marcarlo. Si quieres confirmar antes la consulta, bien, pues fíjate, lo haríamos, oye, vale, pues servicios de alojamiento, todo lo que hemos ido marcando en Madrid, y aquí podrías ver cómo se mostraría, pues fíjate, aquí por ejemplo el asador Enrique, esto es una prueba, donde pone el teléfono, forma jurídica, etcétera, etcétera, y bueno, pues ahí tendríamos. Entonces, a partir de este momento, pues aquí, fíjate, tendrías el precio que te costaría en este caso, con el IVA incluido, pues serían 132 euros los 576 registros. Siempre recordar una cosa muy importante en temas de leads, siempre buscar de la calidad hacia la cantidad, es decir, no tiene sentido intentar atacar, bueno, ya tengo 3.000 leads si no tienes recursos suficientes para abordar los 3.000 a la vez, ¿no? Por lo tanto, es mejor que vayas poco a poco y sobre todo de la mayor segmentación. Entonces, bueno, pues realmente el coste, la relación de lead versus coste, fijaos que pues es muy pequeña, estamos hablando de 0,25 más o menos, 0,25 euros el lead, por lo tanto es algo súper interesante en este sentido, ¿no? Si tienes créditos, puedes comprar con créditos o si no con tu tarjeta. En este caso voy a hacer una compra con créditos para que veamos cómo nos devuelve toda la información. Bien, dice, bueno, pues te quedan tantos créditos, etcétera, ¿vale? Voy a darle a comprar, realizando la operación y en pocos segundos ya nos debe devolver todos los resultados que necesitamos. Fijaos, nos ha validado la transacción y ya lo tenemos. Bien, pues vamos a descargar este fichero. Y en pocos segundos, fijaos, aquí lo tengo ya aquí abajo, está descargado, es un CSV, ¿no? Un archivo en formato Excel. Vamos a ver, voy a subir esto un poquito para que se consiga ver mejor y voy a abrir el archivo y aquí lo tendría. Bien, y aquí ya tengo el archivo. Por tema, obviamente, de protección de datos, pues bueno, hay cierta información que estoy ocultando. Como veis en esta fila, pues ahí vemos hasta 38, pero si seguimos bajando están los 500 y pico leads, ¿no? Tenemos el número identificativo, aquí tendríamos segundo campo el nombre de la empresa, nombre comercial, aparecería la dirección, el código postal concreto, el municipio, ¿no? Dentro de la provincia de Madrid. Aquí tendríamos el primer teléfono y el segundo teléfono y el fax. El tipo de empresa, ¿no? Pues si es una sociedad limitada, es una sociedad anónima, la actividad principal del IAE, todas las actividades, el tipo de dirección es principal, número de sucursales, ¿no? Lo cual te puede ver, bueno, para ver cuántas localizaciones tienen, y aquí estarían las páginas web, lo cual también resulta muy interesante porque a partir de ahí les puedes también contactar vía email. Lo que pasa es que yo soy más partidario en este caso, pues si vas a hacer una acción comercial, el teléfono creo que es mucho más interesante. Bien, fíjate, en muy pocos segundos tenemos una gran cantidad de datos de posibles clientes segmentados para poder empezar la labor de ventas, la labor comercial. Por lo que, como te decía, al final en el marketing, en el B2B, tenemos que hacer un mix de acciones. Tenemos que ser reactivos, pero también tenemos que ser proactivos en este sentido y utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles para conseguir esos leads de nuestros posibles clientes y luego convertirlos. Y los ficheros de empresas, pues puedes ver que es una muy interesante opción. Como has podido ver, la herramienta es sencilla de usar y sobre todo muy potente, ¿no? Ya que te permite obtener datos de empresas que de otra manera el conseguirlos sería muy complicado o llevaría mucho más tiempo. Y recuerda que la velocidad en los negocios de hoy es un factor de éxito. Además, hoy quiero hacerte un regalo por estar viendo este vídeo y concretamente es un bono de 500 euros que vas a poder usar dentro de la web de Camerdata para descargar los contactos de las empresas que te interesen. No es un premio genial, por supuesto, y accionable. Por lo tanto, si quieres entrar en el sorteo, tan solo déjame tu comentario con el hashtag empresa B2B diciéndome si consideras interesante usar ficheros de empresas como estrategia de marketing y ventas para negocios B2B. Entre todos los comentarios recibidos en los próximos 7 días, sortearé este bono de 500 euros para usar en la herramienta. Por lo que no esperes más y déjame tu comentario. Tyson.